Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que está pasando en el sector inmobiliario. En realidad, esto tiene que ver con que últimamente se han quejado bastante de la falta de operaciones y de varias cosas más, pero en este caso hay un informe que hace el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que bueno, nos da un ejemplo que por ahí las cosas no son tan así, pero vamos a ver si podemos entenderlos todos juntos. Se trata de un informe, decíamos, del CEPA, y vamos a hablar con la licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, integrante del CEPA, Eva Sacco. ¿Cómo te va, Eva? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bien, bien. Bueno, contanos un poquito este informe que hicieron, o por lo menos qué es lo que demostró este informe sobre el sector inmobiliario. Bueno, nosotros lo que vimos fue que durante los últimos 4 años el precio de las propiedades había aumentado significativamente, ¿sí? Cerca de un 40-50%, según, digamos, un promedio 40%, lo cual, bueno, es un aumento en dólares, no en pesos, ¿sí? Lo cual es un poco contradictorio con lo que expresa el mercado, que es que los precios de los alquileres están bajos, ¿sí? Y que la rentabilidad de los alquileres está cerca del 5% y que es una de las rentabilidades más bajas de la historia. Dicen, bueno, los alquileres son bajos para el propietario y alto para el inquilino en todo caso. Entonces, bueno, uno se pregunta, hoy también se dio a conocer un dato relevante, que es una encuesta realizada por Inquilinos Agrupados, de que el 45% de los ingresos de los inquilinos se van para pagar el alquiler en la ciudad de Buenos Aires, y si se le suman las despensas es el 60-70%. Entonces uno se pregunta, si esta proporción es un 30% hace unos años, ¿cómo puede ser esto? Bueno, el tema acá de la cuestión, justamente es lo que te contaba, la valorización de las propiedades, ¿sí? Si vos solamente como inversor mirás el precio del alquiler respecto al valor de la propiedad, como el valor de la propiedad está subiendo, sí, significativamente todo el tiempo, hace muchos años, en dólares, entonces claro, la rentabilidad parecería ser baja, pero si vos incorporás además lo que es la valorización de las propiedades en dólares, el negocio de alquiler tiene una rentabilidad anual de casi el 20% en dólares, o sea, un 20% en dólares se gana por el negocio de los alquileres. Entonces esto es más consistente con los datos del mercado que estamos encontrando, donde cada vez un sector de dueños que además es cada vez más acotado, y hay menos cantidad de dueños que tienen una mayor cantidad de departamentos. De hecho, muchas veces están en manos de empresas o de sociedades, no de otros hogares particulares la mayoría de veces, y entonces lo que hay es una brutal transferencia de un sector al otro, el sector de los inquilinos hacia el sector de los dueños. Ahora, las inmobiliarias en general tampoco la están pasando bien, digamos. Vos hablaste hay grandes inmobiliarias o cadenas inmobiliarias, pero hay inmobiliarias chiquititas o pequeñas que yo creo que tampoco la están pasando bien, más allá que no sea, digamos, que obviamente están en un negocio donde los que estamos más por el lado más a favor de los inquilinos es como que les tomamos un poquito de bronca, pero digamos, hay gente que labura honestamente y que la está pasando mal también con todo esto, ¿no? Bueno, no sé, me gustaría que me den algún ejemplo y que me fundamenten con datos que le están pasando tan mal, más allá de que en todo mercado, digamos, siempre hay gente que hace mejores negocios y gente que hace peores negocios, pero en términos generales y en términos macro es un sector que no le está yendo realmente para nada mal, ¿sí? De hecho, desde que se incorporaron el tema de los créditos UBA, ¿sí? Que hizo aumentar muchísimo más el precio de las propiedades, al sector inmobiliario, al contrario, le está yendo muchísimo mejor porque el precio de las propiedades se incrementó muchísimo más. Además es un mercado que no tiene regulación, donde se maneja muchísima plata en negro, ¿sí? No pagan impuestos. ¿A quién le han dado un recibo más allá de un papelito escrito cuando fue a alquilar un departamento, no?
Lo que tiene que también me parece que el tema de la venta es un tema importante dentro de la inmobiliaria. Es más, me parece que es el tema más importante dentro de la inmobiliaria y no creo que haya muchas ventas, digamos. Yo no sé, hay muchas, ¿se está vendiendo? ¿Se venden inmuebles en nuestra provincia, en nuestro país? Nosotros el trabajo que nosotros estuvimos analizando es el tema de los alquileres. El tema de las ventas estuvo muy en auge hasta los últimos meses, donde bueno, en realidad no es un problema solamente del sector inmobiliario, si querés, es un problema macroeconómico, donde el dólar se disparó, no hay precios, ¿sí? Y siendo los departamentos, precios que están dolarizados y el problema es que los créditos están en pesos, bueno, muchos se han quedado, bueno, espero y veo, porque hay un descalce importante entre el momento que la gente le da el crédito y el momento que realiza la compra. Y en algunos casos, digamos, si vos tuviste un crédito, por ejemplo, no sé, te lo asignó en marzo y te depositaron la plata del crédito en tu cuenta 60 días después, ¿sí? Entonces vos necesitabas un 10% más de ese monto, porque fue el 10% de evaluación, para poder acceder a la propiedad. Por eso el mercado en los últimos meses, pero una cuestión muy reciente, de compra-venta está parado, ¿no? El mercado de alquileres, porque la gente siempre necesita dónde vivir. Claro. ¿Sí? Que a veces el tema, digamos, hay mucha gente que sí o sí, digamos, no disminuye la demanda de alquiler porque la gente necesita sí o sí lugar para vivir, ¿no es cierto? Este es uno de los grandes problemas que tenemos. A ver, uno de los grandes problemas que tenemos, sí, la gente necesita sí o sí un lugar donde vivir y no hay políticas de acceso a la vivienda, ¿sí? Las políticas de acceso a la vivienda, como los créditos UBA, son políticas totalmente desafortunadas, porque lo que hacen es incrementar el precio de las propiedades, ¿sí? Al no haber digamos, desde el lado de la oferta, no haber una regulación del precio. Estoy hablando de las viviendas para la venta. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, por ejemplo, con vivienda social, con la construcción de vivienda social, ¿no? De esa manera, si el Estado ocupara, como en otras épocas de la historia lo ha hecho, digamos, el lado de la oferta, el lado de la construcción de vivienda, al intervenir en el mercado, bajan los precios. Entonces, bueno, vos le das acceso al crédito a la gente, pero también le das acceso a un precio que no se infla por esa mayor demanda, que es lo que estuvo pasando, el problema de lo que sucedió con los créditos UBA, que de hecho eso también explica el incremento tan sustancial en el precio del metro cuadrado y el incremento sustancial en los precios de los alquileres el último año y medio. Pues además hay una cuestión, un target que tienen los dueños de los departamentos, que es que el alquiler debe ser el 1% del valor de la propiedad. Ahora, con valores de propiedad dolarizados que vienen aumentando a este nivel, si vos decís, bueno, un departamento de 2 ambientes tendría que pagar el 1%, los hogares tendrían que estar pagando 39.000 pesos de alquiler. Claro. Una cuestión que es una locura y que no se puede sostener. Ahora, el tema es que los inversores sí no miran solamente el precio del alquiler. Ahora hay un inversor chiquito que tiene, que son los casos más marginales, que tiene un departamento para complementar un ingreso, así que nadie puede estar en contra de eso. Digamos, la jubilada que tiene para completar la jubilación mínima un alquiler, pero el negocio inmobiliario es la compra-venta de inmuebles y sumado a eso los alquileres. Entonces hay un proceso de especulación, sí, que le compite a la demanda genuina para vivir, sí, para habitar, que hace que los precios de los inmuebles se incrementen y que con la compra-venta, como hay una valorización tan alta de los inmuebles, bueno, los que tienen mayor cantidad de propiedades ganen. Hola Eva, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, hablando de especulación, recordaba que hace un tiempo hablamos con Marcelo Babenco, que es titular de la Cámara Inmobiliaria Bonaerense, y justamente nos decía lo siguiente, que si se aprobara esta ley que se está debatiendo en la legislatura provincial para hacer que los propietarios sean quienes paguen los gastos de ingreso, terminaría repercutiendo nuevamente los inquilinos, que nosotros entendemos es la parte más desfavorecida, porque bueno, entonces si esa ley se aprueba, lo que harían es cargar esos gastos en los alquileres, aumentando los alquileres. Se va a cargar hasta el punto en que los inquilinos puedan absorberlo, ¿sí? Yo sé que es una demanda inelástica, vos tenés que vivir en algún lado, pero como te digo, este target del 1% que pretende el mercado de 39.000 pesos no se va a poder cumplir nunca,
¿sí? Entonces se va a cargar en la medida en que los inquilinos puedan absorber ese incremento. Y por otro lado, bueno, también esto tiene que estar en línea con otra reglamentación, por ejemplo, lo que se habla del impuesto a la vivienda ociosa. Claro. ¿Sí? Que si un dueño tiene una vivienda ociosa durante más de cierto tiempo, bueno, tiene que pagar impuestos adicionales. Uh-huh. Sí, eso es de hace tiempo que siguen hablando del tema y realmente me parece importantísimo, porque sería la única forma de empezar a desprenderse de los departamentos para no pagar de más, y obviamente eso generalmente no se hace porque se toca algunos intereses que no se quieren tocar, pero la verdad que alguna forma de encontrar alternativas para que la gente pueda pagar un alquiler digno o comprar, que sería la mejor opción, tiene que haber. Así que bueno, esperemos que algo de eso suceda alguna vez. Eva, te agradecemos este ratito con nosotros. Bueno, saludos. Hasta siempre. Eva Sacco es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires e integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, hablando sobre la rentabilidad del sector económico y un poco sobre toda la realidad que tiene que ver con la inmobiliaria, ¿no? Con el alquiler, con la compra, con la venta, con las necesidades de la gente. Bueno, algo para tener en cuenta y para poder seguir analizando situaciones como las que estamos viviendo.